Hola, muy buenas tardes jóvenes. En clases anteriores de programación y de análisis y diseño, pues aprendíamos un poco de el diseño de bases de datos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, este es un esquema que se planteó en la clase anterior en el cual diseñamos la base de datos para el colegio, ¿verdad? Eh, Diseñamos en este ejemplo tres tablas, una tabla denominada estudiante, una tabla denominada asignatura y una tabla denominada maestro. Cada una de estas tablas corresponde a la idea o a la percepción que teníamos de la información que debía de almacenarse dentro de una base de datos. Esto se conoce como clasificación de información y lo que están viendo ustedes en su pantalla se llama esquema de base de datos. Para diseñar una base de datos, lo primero que tengo que crear yo es un esquema. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros hablamos de todos estos principios, ¿verdad? Y creamos nuestro esquema siguiendo estas reglas. Creamos una llave primaria que sirviera para identificar cada tabla. La llave que denominamos ID de estudiante en la tabla estudiante, ID de asignatura en la tabla asignatura y la tabla ID maestro en la tabla maestro. Ahora, después de esto tenemos nosotros esta tabla de referencia. Recuerdan de que cuando teníamos una relación de muchos a muchos, nosotros creamos una tabla de referencia donde se alojaban las dos llaves, ¿verdad?, primarias de las tablas principales, ¿verdad?, en una tabla secundaria que solo era de paso. Ahora, este principio que describimos se conoce como a la migración de una llave a otra tabla se conoce como llave secundaria, ¿verdad? Y a la llave que se encuentra almacenada dentro de una tabla que no pertenece se conoce como llave foránea, ¿verdad? Ese es el ejemplo de las llaves que se pasan, ¿verdad? De otro campo a otro. En este caso nosotros aquí tenemos la llave maestro, ¿verdad? Que se pasó el campo ID profesor, ¿verdad? De la tabla maestro para hacer una relación, ¿verdad? Ahora, algo muy importante a considerar en el diseño de la base de datos es que tenemos que diseñarlas usando todas estas reglas. Tenemos que utilizar la coherencia de todas estas reglas para que funcione nuestra base de datos. Si nosotros no la diseñamos de forma correcta, al momento de programarla, nuestra base de datos va a tener muchos errores. Entonces, siguiendo estas reglas, continuaremos el diseño de nuestra base de datos. El tema para hoy ya lo habíamos explorado anteriormente. El tema para hoy se llama normalización. La normalización es el proceso de organizar la información. Recuerden que teníamos tres reglas: primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Entonces, hoy vamos a aplicar estas reglas a nuestra base de datos para poder programarla, ¿verdad? Siempre implementando y utilizando los principios fundamentales del diseño, ¿verdad? Llave primaria, llave secundaria, integridad referencial, unicidad, valor nulo y restringicidad, ¿verdad? Bueno, entonces prosigamos. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a leer la regla y después la vamos a aplicar en nuestra base de datos. Las reglas funcionan de la siguiente manera. Primero, partimos desde la primera y consecuentemente vamos siguiendo cada una de estas. Habitualmente, bueno, es de forma obligatoria ir escalando en las reglas en este orden. No podemos nosotros hacer la tercera forma normal de una sola ocasión sin haber pasado por la segunda. Hay un orden, ¿verdad? Entonces, la primera regla o la primera forma normal dice lo siguiente: elimine los grupos repetidos, ¿verdad?, de las tablas individuales. Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave primaria. Entonces, vamos a hacer esas acciones. ¿A qué se refiere la primera forma normal? Miren, ve.
A veces nosotros cuando planteamos un campo, este campo simplemente responde a la necesidad que teníamos nosotros de diseñarlo, ¿verdad? Pero realmente este campo debe de estar, chicos, bien implementado. Si nosotros vemos aquí la tabla estudiante, recuerden, las formas normales hablan de la información, o sea, la información que se contiene dentro de los campos. Si nosotros vemos la tabla estudiante, hay estudiante que es su llave, después tiene estudiante que imagino que este es el apellido. De ahí tenemos, bueno, tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos la edad, tenemos el sexo y tenemos el teléfono. Lo primero que tengo que hacer es cambiar, eh, es establecer solo los campos que están relacionados con la llave primaria. ¿Cómo establezco esto? Miren, ve. Básicamente la información puede ser general o la información puede ser específica. Cuando la información es general, es que un grupo de personas o un grupo de variables pueden tener este mismo valor. Pero cuando hablo de algo específico, es un valor que solo puede tenerlo una persona. Vaya, si nosotros pensáramos en población o pensáramos en estudiantes como tal, podríamos decir que muchos estudiantes pueden compartir el mismo sexo. O sea, hay muchos estudiantes que son niñas, como hay muchos estudiantes que son varones. Esto es una información general. O sea, el sexo no es una característica específica de un estudiante, ¿verdad? Ahora, la edad tampoco es una característica específica de un estudiante, porque hay muchos estudiantes que tienen 17, o sea, muchos estudiantes comparten la misma edad. El teléfono, esto sí, bueno, el teléfono es algo complicado de definir, pero si lo pensamos, podemos tener un teléfono hoy y otro, este teléfono después puede ser asignado a otra persona, entonces también se convertiría por esa razón en un valor general, pero el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, esto sí sería una información específica de él, ¿verdad? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es separar estos campos que son específicos y generarlos en nuevas tablas. Ahora, el principio de la primera forma normal dice, mire, ve, cree una tabla que identifique un conjunto de datos relacionados. O sea, tengo que poner yo todos los datos que estén relacionados con el estudiante de forma específica. En este caso, edad, sexo y teléfono no son relaciones de forma específica, son relaciones de forma general, general. Entonces vamos a modificar esta tabla para cambiar todos estos valores. Ahora miren, aquí tenemos, vamos a poner, vamos a hacer nombres más específicos. Uno de los principios de la primera forma normal es que no puede tener palabras compuestas. Tienen que ser palabras cortas o simples, ¿verdad? Entonces le vamos a poner nombre estudiante, miren. Vamos a ponerle primer nombre estudiante. Primer nombre estudiante. Después, apellidos, le vamos a poner, por si tiene dos nombres, segundo nombre estudiante. Después tenemos edad. Edad lo vamos a sacar y lo vamos a poner en otra tabla. Entonces aquí vamos a poner primer apellido estudiante. Y vamos a poner por último sería segundo apellido. También tenemos que cambiar el tipo de valor
parchar siempre, ¿verdad? Porque van a ser de tipo palabras. Aquí podemos hasta limitar el espacio para que sean palabras más pequeñas, miren. Y vamos a poner segundo apellido estudiante. Entonces, en este caso nosotros ya tenemos todo. Ahora, ¿qué campo falta eliminar? Pues teléfono es un campo que ya no va a estar aquí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos únicamente en esta tabla la información relacionada con estudiantes. Si ustedes notan, tenemos ahí estudiante, primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Ahora, ¿qué información sacamos de aquí? Ahí sacamos varias cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que crear todas estas tablas. Primero, sacamos una tabla que era para teléfono. Decimos que teléfono, solo teléfono le vamos a poner. Teléfono va a tener ciudad primaria, ¿verdad? ID teléfono. Después vamos a crear otro campo que se va a llamar celular. Y vamos a crear otro campo. Este va a ser de tipo entero, ¿verdad? Vamos a crear otro campo que se llame fijo. Y también va a ser de tipo entero. Ahora tenemos, ¿qué otro campo me hace falta? Hice teléfono, ahora me falta sexo, ¿verdad? Tengo que crear esa tabla. Esta tabla se llama sexo. Va a tener su ID. Va a tener su, sería sexo. Este va a ser de tipo varchar y miren que aquí como solo va a tener F o M, le vamos a poner 2 caracteres por mucho. Creo que sería solo esto, contendría esta tabla. Y vamos a hacer, ¿qué otro campo me faltó? Teléfono, sexo. Podemos agregar hasta más tablas si nosotros creemos que hay más información que se puede relacionar con este. Vaya, podríamos crear una tabla para dirección perfectamente. La dirección. Dirección va a tener su ID. Si pensamos en dirección, podría ser país. Este que tenga 10 caracteres. Después de país, tienen que tener un departamento. ¿Verdad? Estamos hablando de Honduras. Ponerle 15 caracteres por muy grande. Tiene que tener un código postal. Bueno, ciudad, ¿verdad? La ciudad tiene que tener un código postal. Una extensión telefónica. El código postal es un número, entonces tiene que ser de tipo entero. La extensión telefónica es un número, tiene que ser de tipo entero. Tiene que tener una colonia. Puede ser de tipo varchar, lo que le cambiamos el número en lugar de 4515. Y puede tener un número de casa. Ahora, si ustedes notan, todos estos campos tienen una relación existente, ¿verdad? O sea, todos pertenecen a una dirección en específico. Y así, tenemos ahora, miren, tenemos más tablas generadas a partir de la información que debe almacenar un estudiante. El estudiante puede tener teléfono, puede tener sexo, ¿verdad?
editemos sexo y pongámosle género también. Y este sí va a ser de tipo Walker, le vamos a poner. Bueno. Entonces tenemos toda esta información que contiene un estudiante. Miren, un estudiante puede tener teléfono, puede tener sexo, puede tener dirección y así, y así. Hay mucha información que podríamos almacenar, ¿verdad? Sobre un estudiante. Y esto es el principio de la primera forma normal. O sea, si ustedes notan, primera forma normal no es nada más que, miren, sacar la info, primero, crear tablas con información que esté relacionada específica y únicamente con su llave primaria. Si ustedes notan, la tabla ID estudiante, la tabla estudiante tiene un campo primario que se llama ID estudiante y este solo está relacionado con su primer, segundo, nombre y apellido. Teléfono solo está relacionado a un celular y un teléfono fijo. Sexo solo está relacionado a un sexo y un género. Y la dirección solo está relacionada a la información de un país, nada más, ¿verdad? La información específica, una dirección. Esto es normalizar, esto es la primera forma normal. No es nada más que dividir en pequeñas secciones o en diferentes tablas la información que tenemos contenida dentro de una tabla. Ahora, momentáneamente vamos a dejar esta tabla aquí y vayamos a trabajar con otra. Vaya, aquí tenemos asignatura y tenemos maestros aquí abajo. Miren, tenemos teléfono. ¿Para qué ocupo teléfono yo aquí? Teléfono no está relacionado directamente con el maestro, ¿verdad? Y ya tengo yo aquí una tabla de teléfonos. Entonces, esta tabla de teléfonos la borramos. El sexo también, ya tenemos una tabla de sexo que puede estar relacionada tanto al maestro como al estudiante. Y la especialidad, para la especialidad sí hay que hacer una tabla diferente, ¿verdad? Entonces miren cómo vamos aplicando la primera forma normal a todo. Vamos con maestro, vamos a bajar la tabla un poco más abajo para que la trabajemos de forma más sencilla. Miren, tenemos tabla maestro. Ahora, primera forma normal, sacar los campos que no estén relacionados con esa tabla y crear tablas que únicamente estén relacionadas con eso. Para sexo y teléfono ya tenemos campo. Y solo nos faltaría para especialidad, ¿verdad? Entonces, escribimos aquí en la tabla especialidad. ¿Verdad? Ponemos ahí su ID y comenzamos a llenar. Comenzamos con nombre de especialidad. ¿Verdad? Dejémosla en varchar, pero pongámosle unos 20 caracteres. Pongámosle grado. El grado es por si es licenciatura, maestría, posgrado, todo eso. Y ahí creo que solo esa información es necesaria para esta tabla. Ahora, ¿qué vamos a borrar? Porque ya tenemos nosotros ya normalizado en primera forma normal en otra, teléfono y sexo. Entonces, esta tabla va a recibir modificaciones. Primero, va a tener igual a la otra tabla la misma construcción. Mire, primer nombre maestro. ¿Ok? Después, segundo nombre maestro. Y así continuaríamos. Primer apellido maestro. Y por último tendríamos segundo apellido maestro. Solo la información necesaria que ocupamos de cada uno.
No ocupamos nada más, solo esto. Sexo, lo eliminamos, ¿verdad? Este campo no lo necesitamos acá. Entonces, si ustedes notan, la tabla nos queda así. Nos queda la tabla especialidades y nos queda la tabla maestro únicamente con esta información. Y esto es primera forma normal. Ahora, vayamos con la tabla que nos hace falta. La tabla de arriba, que es la de asignatura. Vamos a ver en asignatura. Asignatura dice que tiene curso, grado, sección, horario, notas y el ID del profesor, ¿verdad? Que era la llave en relación. Entonces aquí sí vamos a sacar dos cosas. En la asignatura sí tiene un curso, un grado, una sección. Sería el horario. El horario y las notas. Horario y nota van a ir dentro de otra tabla. Vamos a hacer una tabla primero para horario. Le vamos a poner aquí tabla horario. Dentro de la tabla horario va a tener su llave primaria. Vamos a poner hora. Porque serían todas las horas, ¿verdad? ¿Y qué otra información tendríamos en horario? Tendríamos las clases, pero las clases no pertenecerían directamente a horario, pertenecerían a otra asignatura. Ajá. Entonces, sí, eso lo vamos a poner en la relación, que sea alimentado por medio de la relación. En asignatura la vamos a modificar. Vamos a agregar, chicos, un campo más. Vamos a agregar un campo más que se va a llamar aquí nombre de clase. Nombre de asignatura, porque no le pusimos, miren. Ponerle nombre asignatura. Bien. Está bien. 15 valores. Y entonces vamos a borrar todo acá. Ok. Bien, tenemos el horario. Este campo horario se va a tener que borrar. Y notas. Vamos a hacer una tabla únicamente para notas. La tabla la vamos a llamar notas, ¿verdad? Nota va a tener su ID, como cualquier otro. Va a tener, vamos a ponerle primer parcial, para la nota del primer parcial, ¿verdad? Estas van a ser de tipo entero, todas porque son números, ¿verdad? Va a tener segundo parcial. Tercer parcial. Y cuarto parcial. Ok. Todos estos van a ser de tipo entero, ¿verdad? Porque van a almacenar números. Ok. Bueno, esto sería todo. Tenemos notas, tenemos horario, tenemos asignatura. De aquí de asignatura vamos a eliminar los campos que sobran, ¿verdad? Aquí dijimos nosotros que notas no pertenece a esto, para esto se hizo una tabla en específico. Horario tampoco pertenece a esto, para esto se hizo una tabla en específico. Y todo lo demás, ahí está perfectamente. Entonces cerramos las tablas y ya tenemos todo esto, miren. Ya tenemos las nuevas tablas que generaron las tablas que ya teníamos. Y esto es primera forma normal. Entonces, si ustedes llegan hasta este punto, pues ya aplicaron su primera forma normal a su esquema de base de datos. Ahora, ¿qué faltaría? Pues faltaría relacionarlo todo. Pero
Relacionarlo no es muy complicado, ya lo vamos a hacer, pero continuemos con la teoría. La segunda forma normal dice lo siguiente: cree tablas independientes para el conjunto de valores que apliquen los registros y relaciones las claves, cada una de las tablas con una clave externa. O sea, me dice que tengo que relacionar todas estas tablas que generé, ¿verdad? Que ya creé con estas, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Miren, vamos a hacerlo más pequeño para que ustedes lo miren. No sé si se logra apreciar. Es que no se ve muy bien, pero miren, tenemos aquí asignatura, dejar horario y notas acá. Poner maestro por acá y su especialidad por acá. Bien. Ahora, miren lo siguiente. Comencemos aquí, por esta parte. Primero tenemos la tabla estudiante. La tabla estudiante está relacionada con sexo y teléfono. Entonces vamos a crear la relación entre estas, ¿verdad? Entonces, un estudiante puede tener un único sexo. Sí. Muchos estudiantes pueden tener un único sexo. Sí, esa es la relación que se da aquí. Entonces, que tenemos una relación de muchos estudiantes a un único sexo. Entonces, hacemos la relación entre la tabla estudiante y la tabla sexo. Ahora, igual. Ok, muy bien, chicos. Recuerden, para las relaciones siempre utilizamos esto que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Cuando es una relación de uno a uno, ¿verdad? Solo se hace una relación entre los campos existentes. Cuando es una relación de uno a muchos, pues se pasa al lado de muchos el campo simple de la tabla, ¿verdad? Y cuando es una relación de muchos a muchos, pues se hace lo de la tabla de referencia. Entonces, vayamos y persigamos estos campos. Primero, tenemos aquí lo siguiente: tenemos sexo y tenemos estudiantes. Ya habíamos definido esta relación y decíamos de que muchos estudiantes pueden tener un sexo en particular. Entonces tenemos una relación de muchos a uno, ¿verdad? Entonces, nuestra regla dice lo siguiente: cuando es una relación de uno a muchos, se pasa el campo simple a la tabla de muchos. En este sentido, si nosotros vemos nuestro esquema, el lado de muchos es el estudiante. Entonces tenemos que crear aquí otro campo. Tenemos que editar esta tabla estudiantes y al final crear un campo para el sexo, ¿verdad? Entonces, este lo vamos a poner ID sexo. Así, únicamente así. Y siguiendo el principio de integridad referencial, tiene que tener el mismo valor que tiene en la llave primaria, porque la llave primaria aquí en sexo es de tipo entero. Ahora, para hacer la relación, únicamente como lo habíamos hecho anteriormente, le damos doble clic, presionamos donde dice foreign key y escribimos el nombre del campo. En este caso, el nombre del campo se llama ID sexo, ¿verdad? Y decimos que es la ID sexo de la tabla estudiante, ¿verdad? Está estudiante. Y decimos que tiene una relación el campo ID sexo de la tabla. No, disculpen, aquí me equivoqué. Tengo que poner tabla sexo, ¿verdad? ID sexo va a estar relacionada con la tabla ID sexo con sexo. Así. Recuerden que para ustedes es más sencillo. Ustedes lo hacen desde su libreta. Ustedes solo tienen que copiar la raíz de hacerle esto, pero yo lo hago desde el software. Ahora, lo mismo pasa con el teléfono. ¿Un estudiante puede tener muchos teléfonos? No. ¿Un estudiante puede tener un teléfono en específico? Sí, ¿verdad? Entonces, esta es una relación de uno a uno. Entonces, la relación de uno en uno nos dice a nosotros en nuestro contenido lo siguiente: se hace una relación entre las dos llaves de las dos tablas. Entonces, lo hacemos exactamente igual.
tenemos que hacer una relación entre el campo ID estudiante y el campo ID teléfono. Entonces, lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer desde acá porque no importa, la relación es de uno a uno. Vamos a hacerlo desde ID teléfono. Entonces decimos por AK, decimos ID estudiante de la tabla teléfono con el ID teléfono. Esa es la relación que va a existir entre esto, que va a ser de uno a uno. Disculpen, me equivoqué aquí. A ver, por aquí. Sí, es que selecciona el teléfono, me equivoqué. ID estudiante con ID teléfono y ahí está. Okay. Ahí está la relación entre el ID estudiante, mire, y el ID teléfono. No sé por qué me la tira de muchos. Me denomina la relación de muchos. Si un estudiante puede tener. Bueno, vamos a hacer una corrección. Ustedes solo tienen que escribir de un lado 1 y el otro lado 1. Así exactamente igual. Entonces, es lo mismo. Segunda forma normal, crear relaciones entre las tablas, ¿verdad? Ahora, ya creamos para estudiante. Ahora para dirección, un estudiante puede tener una dirección o muchos estudiantes pueden tener una dirección. ¿Pero qué sería eso? Ahora, muchos estudiantes pueden tener una dirección. Recuerden que en este punto los campos que agregamos aquí no son campos no son campos de llenado, son campos de relación, ¿verdad? Entonces esto no afecta la relación directa. Siguiendo el principio de integridad referencial, recuerden es de tipo entero. Cerramos. Y recuerden que aquí sería de uno a muchos, ¿verdad? Entonces decimos de que muchos estudiantes pueden tener una dirección. Entonces tendremos que hacerlo desde la tabla de dirección. Por aquí. Seleccionamos en este caso de nuevo el ID. Sería ID dirección, ¿verdad? Y dice que es la dirección de la tabla dirección. Decimos que la dirección va a estar relacionado con iDirección. Bueno, únicamente. Y ahí tenemos la segunda relación entre iDirección y la tabla estudiante. Ahora, la dirección no es necesaria saberla de un profesor. Entonces no vamos a hacer una relación, pero sí vamos a hacer la relación entre el profesor y su especialidad. O un profesor puede tener más de una especialidad. Entonces es una relación de uno a muchos. Entonces, cuando es de muchos se pasa el ID a la tabla de muchos. Entonces, como vamos a poner entonces aquí al final el campo que sería ID maestro, ¿verdad? Siguiendo el principio de integridad referencial, ID maestro tiene que ser de tipo entero. Y cerramos. Ahora hacer la relación, ¿verdad? Recuerden que cuando la relación parte de la tabla de muchos, tenemos que hacerla desde aquí. Damos doble clic, ponemos por aquí, escribimos el nombre del campo, que en este caso sería ID maestro. De la tabla maestro relacionado con mi ID maestro. Y ahí ya tenemos la relación entre especialidad y maestro. Aquí únicamente nos faltaría una relación entre sexo, ¿verdad? Porque sí, realmente los profesores también tienen sexo, tienen un género, ¿verdad? Esta información, entonces esta información también tiene que estar relacionada tanto con esta tabla como con esta. Entonces, bueno, es el mismo principio. Un maestro puede tener
varios bueno, puede tener un sexo en específico. Entonces, el lado de sexo, ID sexo sería de tipo entero. Y lo mismo que hemos estado haciendo. ID sexo de la tabla sexo, relación con sexo, y la tabla maestra. Y ahí tenemos una relación más compleja. Miren, tenemos especialidad, maestro, tenemos acá sexo relacionado con maestro, relacionado con estudiante, tenemos teléfono relacionado con estudiante, podríamos hasta tener un teléfono relacionado con maestro, no lo vamos a hacer así para efecto de práctica. Tenemos asignatura relacionada con maestro y nos faltan las últimas dos. Vamos a ver, horario va a estar relacionado directamente con asignaturas, sí. Una clase puede tener varios horarios, sí. Entonces una relación de 1 a mucho. Entonces aquí en la tabla horario vamos a modificar, acercar un poquito más para que ustedes lo miren. De nuevo, una asignatura puede tener varios horarios, sí. Entonces modificamos la tabla horario y a la tabla horario le agregamos el campo ID asignatura, ¿verdad? Siempre de tipo entero. Ponemos llave foránea. Decimos ID asignatura de la tabla asignatura, donde hay asignatura, va a estar relacionado con hay asignatura y ya. Una asignatura puede tener varios horarios. Ahora, ¿una asignatura puede tener varias notas? Sí. Entonces, en nota, en la parte donde está de muchos, entonces en notas agregamos la ID asignatura. ID asignatura. Oh, no. Nota. Disculpen, estaba. Aquí ponemos ID asignatura. Vamos ya foránea. ID asignatura de la tabla asignatura donde hay asignatura será que lo puse de tipo parcher, por eso no me lo agarraba. Bueno, vamos a tener aquí hay de asignaturas donde hay de asignatura, va a estar con hay de asignatura y cerramos. Y eso es todo, miren, eso es todo. O sea, la segunda forma normal es establecer las relaciones entre las mismas tablas que creamos. Algunas están relacionadas con otras, como el caso de sexo y teléfono, pero si ustedes notan, las relaciones existentes entre estas tablas parten de la misma que salieron. O sea, el horario que salió de asignatura y las notas que salieron de asignatura están relacionadas con ella misma, no con otros. Entonces, nuestro esquema se vuelve más grande y esto es lo que nos da la posibilidad de programar todos igual. Este principio que estoy utilizando para diseñar estas tablas utilizan cientos de programadores y por eso las bases de datos que diseña otra persona junto con las que diseño yo son las mismas y pueden ser trabajadas de la misma manera. El último principio o forma normal es la que dice elimine los campos que no dependen de una clave. Cada nivel de normalización existe cierta complejidad de análisis necesario. Llegar hasta la tercera forma normal se busca para adaptarse a la empresa. Esto solo pasa únicamente cuando tenemos campos, chicos, que no están relacionados ambos con la misma tabla, pero realmente
En este caso no tenemos nosotros. A veces nosotros no necesitamos llegar hasta la tercera forma normal. Con la segunda forma normal que lleguemos, nuestro trabajo está terminado. Entonces, al final de todo, ustedes van a tener este esquema de base de datos. Miren, yo les voy a mandar una fotografía de este esquema para que lo copien todo junto con el video para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y lo hagan en su libreta. Pero recuerden, al final de todo esto, todo consiste en la práctica, ¿verdad? Ustedes tienen que realizar los esquemas en su libreta para poder entender cómo se diseñan las bases de datos. Ustedes tienen una base de datos ya ahí propuesta, ¿verdad? Entonces, la tarea que tienen de las tablas que tienen que realizar, las tienen que hacer siguiendo estos principios de normalización, ¿verdad? Entonces, pues la clase de hoy, esto fue todo, ¿verdad? La normalización que consiste en separar los campos de las tablas, o sea, hacer más tablas, hacerle su llave primaria y hacerle sus relaciones, únicamente esto. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por todos y muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que usted me esté viendo.